Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Este es el sexto domingo que estamos separados, que no tenemos la oportunidad de vernos y Dios ha sido fiel. Estamos muy contentos por su fidelidad con nosotros, pero también lo que estamos aprendiendo. Y antes de compartir la palabra de hoy que tenemos para esta noche o esta mañana, según cuando escuchen el sermón, aquí es de noche, ahora en el templo. Yo quisiera animarles, hermanos, a que continúen con su lectura de la Biblia, con la oración, la comunión, como lo hacemos a través de WhatsApp. Es muy probable que nuestro estado de ánimo haya variado en muchas oportunidades. Ha pasado conmigo en muchos momentos, con cargas, con preocupaciones, pero supongo que es también la experiencia de ustedes, de que Dios una y otra vez les ha animado. Los ha animado a través de la palabra, los ha animado a través de algún hermano. Hoy tuve una hermosa conversación, llamada telefónica que hice al pastor Saúl Pailahueque. Tuvimos un tiempo de comunión, estuvimos compartiendo cargas. Les pido que oren por Saúl, sus papás están enfermitos allí en Temuco. La situación en Temuco, Chile, es muy complicada y Saúl y obviamente su esposa muy cargados, pero oremos por el pastor Saúl y quizá algún mensaje de aliento para ellos. Pero no solamente estas privaciones están mostrando la fidelidad del Señor, pero también yo creo están sacando a luz cosas en nuestras vidas. Quizá ustedes tienen buena memoria, no necesitan anotar cosas, pueden recordarlas, pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos tener memoria de todas aquellas cosas que aprendimos del Señor en este tiempo de privaciones, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos que Dios está en control. Para que después podamos decir, como dicen los salmistas, voy a hacer memoria, Señor, voy a traer la memoria de la diestra del Altísimo. Qué bueno sería que nosotros hagamos como el rey Ezequías, que dijo: andaré humildemente a causa de aquella amargura de mi alma. Y pudiéramos nosotros también tomar la copa de la salvación y, como dice también el salmista en el Salmo 116, en medio de la congregación alabar al Señor. Quizá haya otro tipo de conversaciones, quizá haya otro tipo de abrazos, quizá haya otro tipo de canto, quizá haya otro tipo de predicación, quizá haya otro tipo de comunión, que sea una nueva modalidad, pero que sea el resultado no de estar asustados, sino de que sabemos que Dios ha trabajado con nuestras vidas. Así que los animo, hermanos, y por supuesto quiero antes leerles este texto tan conocido, pero tan especial para nosotros. Cuando Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha estado, el Señor está, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea el fin del mundo físico, sea el fin de nuestras vidas, el Señor está con nosotros. Así que, amada iglesia, continúen leyendo sus Biblias, continúen orando, continúen confiando en el Señor, animándose. Y esos momentos donde nos parece que el cielo se ha cerrado, que estamos un poco confundidos, que estamos tristes y desanimados, yo también los tengo, amados hermanos. Pero Dios en su gracia una y otra vez me ha sacado de esto. Porque ¿saben qué? No depende de quién yo soy, no depende de quién sos vos, sino de quién es el Señor. Y la Biblia dice: yo Jehová no cambio. Nuestro Dios es inmutable, no hay mudanza de sombra ni sombra de variación, dice Santiago en su carta. Así que, hermanos, Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en esta forma. Tu palabra no está vacía y nosotros podemos confiar en ti de que tú la vas a usar, porque la palabra de Dios actúa en los creyentes. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos. Tú enviaste tu palabra y fueron sanados. Tu palabra es perfecta, es purificada en horno 7 veces, es sumamente pura y tus siervos la aman.
Y por eso, Señor, sabemos que no solo de pan vamos a vivir, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Padre, queremos que tu palabra en esta noche sea nuestro alimento, sea nuestra fortaleza, sea esa vitamina espiritual que nos permite crecer un poco más en nuestro andar, en nuestro peregrinaje hasta llegar a tu presencia. Señor, te amamos, aunque imperfectamente, pero te amamos porque tú eres nuestro Dios. Bendice tu palabra, la lectura y la exposición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 84. El Salmo 84. Es un salmo precioso. Nosotros tenemos algunos de estos versículos que cantamos. Yo estuve poniendo música a algunos de estos versículos porque estuve estudiando todo el día de ayer y bueno, en algún momento puede ser que lo comparta con ustedes. Pero es un precioso salmo, este salmo que vamos a leer. Salmo 84, son 12 versículos y la palabra de Dios dice así: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Este sermón lo he titulado, no hay que buscar mucho, pero es el anhelo que prueba nuestros afectos. El anhelo por la casa de Dios es lo que tenemos en el Salmo, pero es el anhelo que prueba nuestros afectos. Y yo creo que es muy adecuado para nuestro tiempo. Privaciones. A nosotros no nos gustan las privaciones. Las privaciones afectan nuestros afectos y afectan nuestros intereses también. Esto es lo que hacen las privaciones. Hay diferentes tipos de privaciones. Hay privaciones que son más percibidas que otras, porque no es lo mismo estar privados de azúcar que estar privados de agua. Podemos tomar el té sin azúcar, pero es difícil pasar varios días sin bañarse. Hay privaciones también que son más tristes que otras. No es lo mismo no tener vehículo que no tener piernas para poder caminar. Podemos estar privados de un vehículo. Y podemos hacer muchas cosas sin un vehículo, pero no teniendo piernas estamos con una privación mucho más triste. Y hay privaciones que son más intensas que otras. Podemos estar privados de ver a nuestros familiares que están lejos, pero que sabemos que están allí. O podemos estar privados de nuestros familiares queridos porque han partido a la eternidad. Es una privación mucho más triste que otra, saber que no vamos a poder disfrutar con ellos o verlos más. Yo creo que el Salmo 84 es una privación de esta última clase, es una privación muy intensa la que tiene el salmista acá, o los que compusieron este salmo. Es una privación intensa, pero que también incluye las anteriores, por supuesto, una privación percibida y triste, pero también es una privación intensa. La privación del salmista es la privación de no poder estar en la casa de Dios. Y esto se evidencia por sus afectos más profundos. Tengan en cuenta esto porque vamos a hablar de este tema. ¿Cómo nos afecta la privación de estar en la casa de Dios
en nuestras vidas. Pero permítame darles un trasfondo. En sus Biblias, creo yo en la mayoría, nos dice que este es un salmo escrito al músico principal sobre Gitit, y es un salmo para los hijos de Coré, o escrito por los hijos de Coré. Y es bueno tener un trasfondo para esto, para entender. Para nosotros, Coré es un nombre que está asociado, recuerdan en Números capítulo 16, es un nombre que está asociado con la rebelión de Israel. Cuando Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón se rebelaron contra el liderazgo, los hijos de Coré, entre los sacerdotes, ellos discutieron la autoridad de Moisés y estaban cansados de Moisés. Muchos de los coreitas murieron, pero no murieron sus hijos. Los hijos de Coré fueron personas dedicadas al ministerio, pero llegado el tiempo del rey David, ellos tuvieron un ministerio particular. Cuando leemos la historia de David en el primer libro de Crónicas, hay una exposición interesante de lo que hace David cuando pone en orden el ministerio de los sacerdotes. En capítulo 24, en capítulo 25 y en capítulo 26 del primer libro de Crónicas. En capítulo 24 nosotros tenemos el relato de cómo David ordena a los hijos de Aarón y a los levitas, que eran los sacerdotes que se dedicarían a todo lo que tenía que ver con los sacrificios y todo lo que tenía que ver con el santuario. Estamos pensando en cómo David estaba ordenando esto para el templo futuro que su hijo Salomón construiría. Pero en el capítulo 24 tenemos todo este relato de cómo, en Primero de Crónicas, de cómo David ordena a estos sacerdotes para que ellos puedan, los hijos de Aarón, para que ellos puedan estar dedicados a este ministerio. Después tenemos los descendientes de los primos de Aarón, que eran Asaf, Emán y Jedutún. Conocemos a Asaf y Emán especialmente por los salmos. Jedutún no es tan conocido, pero son tres nombres asociados con el canto, con la adoración de parte de los levitas. En el capítulo 25 del primer libro de Crónicas tenemos el relato de cómo estos levitas fueron puestos en orden para que pudieran cantar y para que pudieran dirigir la música acompañada de arpas, salterios y címbalos. Y luego tenemos el capítulo 26, que nos interesa para nuestro salmo hoy. El capítulo 26 es una tercera rama de los hijos de Leví. Los hijos de Coré, o los coreitas, que se llamaban justamente coreitas, y por eso nosotros tenemos aquí en el Salmo para los hijos de Coré. Pero lo interesante es que estos hombres fueron elegidos, como está en 1 de Crónicas 26, en el capítulo 26 está claramente que ellos fueron elegidos para ser guardianes de la puerta o porteros jefe, si se quiere, u otra versión puede decir que serían los conserjes, las personas encargadas de los patios y de la limpieza y inclusive de baños que pudiera haber. Ellos tenían que cuidar todo en este lugar. Pero la Biblia dice que estos hombres, en 1 Crónicas 26, versículos 6 y 8, dice que estos hombres eran varones valerosos y esforzados y hombres robustos y fuertes para el servicio. Estos hombres, queridos hermanos, son los que escribieron algunos de los salmos más preciosos que tenemos en la Escritura, como el Salmo 42 y 43, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, espera en Dios, alma mía, espera en Dios solamente. O ahora el Salmo 84, el Salmo 85, el Salmo 87 y el Salmo 88. Preciosos salmos que escribieron los hijos de Coré. Es muy importante el trasfondo, porque estos, los porteros, son los que están involucrados en este Salmo 84, y la comprensión de esto nos da a nosotros una mejor intención al leer el Salmo 84. Pero dijimos que las privaciones revelan nuestros afectos. Bueno, los afectos determinan lo que valoramos. Vamos a aprender algunas cosas muy buenas en este salmo. Los afectos determinan lo que nosotros valoramos. Estamos simplemente en una introducción porque vamos a dividir el salmo en tres partes muy sencillas. No vamos a verlo en forma exhaustiva, pero sí vamos a ver estas tres partes, de la cual la primera vamos a dedicarnos con más tiempo. Pero permítame hablarles un poquito sobre los efectos, cómo los efectos determinan nuestros valores. Y por lo general,
Por lo general, solamente los afectos determinan nuestros valores. Por lo general, los afectos determinan lo que valoramos de verdad. Determinan lo que valoramos de verdad. Y eso se comprueba realmente y contundentemente cuando nosotros somos justamente privados de nuestros afectos, como mencionamos al principio de la falta de un ser querido, o agua, o la imposibilidad de caminar. Las cosas que amamos, queridos hermanos, determinan nuestro tesoro. Y sí, fue el Señor Jesucristo quien dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estos hijos de Coré amaban la casa de Dios porque creían en el Dios vivo. El amor que tenían por la casa es porque ellos creían en el Dios vivo. Como dice el pastor Nicolás Tranchini, el amor es la respuesta del corazón frente a aquello que se presenta atractivo. El amor es la respuesta del corazón, subrayo respuesta del corazón, frente a aquello que se presenta atractivo. Y no me parece casualidad que encontremos esta expresión del rey David también en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 3, él dijo así, le dijo a Salomón, su hijo, ya viejito David, le dijo, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para el santuario, las he ofrecido. David tenía su afecto en la casa de Dios y donde estaba su afecto estaba literalmente su tesoro. Esta palabra afecto es una palabra que su origen hebreo es estar contento, es ser favorecido, sentirse complacido, ver con agrado, satisfacer. Y realmente y literalmente David tenía su tesoro donde estaba su corazón. Tenía su tesoro en el templo. Él deseaba en el templo imaginario. La mano de Dios había trazado el plano para que David construyera o que Salomón construyera el templo. Pero allí estaba su corazón y allí había puesto su tesoro. Su afecto determinaba su tesoro. Bien, en el Salmo 84 hay tres cosas que el salmista estaba valorando. Estaba valorando el amar a Dios, el confiar en Dios, el amar a Dios, el temer a Dios y el confiar en Dios. Esas tres cosas. Y que encontraban su versión completa, amar a Dios, temer a Dios y confiar en Dios, encontraban su versión completa, su versión definitiva en la casa de Dios. Ahora que aparentemente, según los que dicen, hay diferencias en cuanto a en qué contexto fue escrito este salmo, pero muchos piensan que este salmo fue escrito para que se cantara a medida que uno iba para Jerusalén a adorar al Señor, pero probablemente fue escrito en un tiempo donde los que escribieron esto no tenían la oportunidad de estar en la casa de Dios y ahora aparentemente cobraba intensidad el hecho de subir a la casa de Dios porque su afecto estaba allí. Los atrios del Señor era el lugar donde se conjugaban estas tres cosas: amor por Dios, temor de Dios y confianza en Dios. Había un anhelo por la casa de Dios. Así que miremos primero los primeros 4 versículos que nos hablan de amar a Dios. Ahí observen una progresión natural entre los versículos 1 y 2. Entre el amor, el anhelo y el deseo. ¿Lo ven allí? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Esta es la progresión. Amor, anhelo, deseo. Amables, anhela, desea. Es decir, lo que amamos produce un anhelo y lo que anhelamos provoca un deseo intenso. Esta era una sensación profunda del salmista. Me gusta como lo dice el pastor Gusick. Él dice, no todos los amores son tan grandes como para provocar un anhelo
y no todos los anhelos son tan grandes como para provocar un desfallecimiento. Lo voy a repetir porque me encantó. No todos los amores son tan grandes como para provocar un anhelo, y no todos los anhelos son tan grandes como para provocar un desfallecimiento. Y estos porteros, estos coreitas, no tenían una tarea interna en el templo. Ellos no eran los que ofrecían los sacrificios, ni tampoco eran los que cantaban y usaban sus voces para adorar al Señor. No estaban en ninguna de estas actividades. Ellos eran simplemente los conserjes. Estaban en las entradas, estaban como en las puertas del templo. Pero lo que destaca el salmista claramente es que el profundo amor de ellos surgía del corazón. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese anhelo, ese deseo surgía de dentro del corazón y afectaba su exterior. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amar algo, queridos hermanos, es apreciar algo o apreciar el valor de una cosa. Eso es amar algo, es apreciar el valor de una cosa. No todos tenemos el mismo aprecio por las mismas cosas. Hay algunos que les encanta mirar autos y les encanta mirar carreras. A mí no me llama la atención. Hay otros que les encanta pasar horas mirando fútbol y los diferentes goles y cosas que hacen. Y bueno, a mí puede ser que me guste, pero no es tampoco tanto lo que me llama la atención. Ahora, si me dicen fotografiar arañas y estas cosas, claro que me gusta. Pero no todos tenemos la misma pasión o el mismo aprecio por las mismas cosas. Ahora, el salmista tenía un aprecio bien definido en el corazón. Su amor y sus afectos no estaban en la cabeza, sino que estaban en el corazón. Pero su corazón afectaba su cabeza, afectaba su forma de pensar, afectaba su estilo de vida. Y otra vez me gusta lo que dice mi amigo el pastor Nicolás Tranchini, que nosotros podemos mirar pero no ver, observar pero no apreciar, percibir, pero no atesorar. Observar, pero no apreciar. Mirar, pero no ver. Observar, pero no apreciar. Percibir, pero no atesorar. En su libro Cambios Profundos, el pastor Nicolás Tranchini en esta frase dice que él puede mirar, que él puede observar y que puede percibir la Mona Lisa, pero no puede ver, no puede apreciar ni puede atesorar lo que otros atesoran. Y rescaté esta frase porque me gustó. Y esa es la razón por la que no todos tenemos los mismos gustos por todas las cosas. Porque no apreciamos de la misma forma, porque no vemos de la misma forma y no atesoramos de la misma manera. Y esta desesperación por ver, apreciar y atesorar solamente ocurre con las cosas que amamos. Se hace más intensa cuando estamos privados de lo que anhelamos. Es mucho más intenso. Estamos privados de cosas. Y si realmente las apreciamos, si realmente las vemos, si realmente las atesoramos, entonces sentimos un anhelo y un deseo profundo. Y es lo que le pasaba al salmista con respecto a la casa de Dios. La privación que tenía de la casa de Dios afectaba intensamente lo que amaba. Afectaba intensamente aquello que amaba. Una simple aplicación a esto que es obvia para todos nosotros en la privación que tenemos, similar a la del salmista, aunque el templo físico representaba, como dice el salmista, en su templo todo proclama su gloria, y todo lo que estaba en el templo contemplar la hermosura de Jehová, y inquirir en su templo, dice el salmista en Salmo 27. Entendemos que esta era una visión de todos los hombres piadosos en la casa del Señor, ir a la casa del Señor, el templo del Señor, el llanto que tenían cuando el templo fue construido otra vez allí en el libro de Esdras y Nehemías y el muro, etcétera, etcétera, tiene que ver con que lo físico, la construcción, representaba algo espiritual para ellos. Así que queramos reconocerlo o no, la privación de estar en la casa de Dios durante todos estos domingos, hoy es el 6º domingo, debe haber puesto en evidencia lo que realmente somos. Debe haber puesto en evidencia lo que realmente somos. Personas que ven, personas que aprecian y que atesoran, o simplemente personas que miran
observan y perciben. Para algunos, quizá es un verdadero suplicio el no poder congregarse todos estos domingos. Pero quizá para algunos no es así. Quizá al examinar en tu corazón estás viendo que hay un sentir de comodidad, quedarte en tu casa los domingos. Sí, hay quizá un extrañamiento de no poder ver a los hermanos, pero ¿realmente estoy extrañando la casa de Dios? Quizá será un periodo de abstinencia solamente, pero como no hay afecto por la casa de Dios, la abstinencia está demostrando, la privación está demostrando que realmente nuestros valores o nuestros afectos no están puestos en el lugar donde creíamos que estaba. Y deberíamos examinarnos. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante, él dice que versículo 15 en adelante, dice que dobla sus rodillas ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, para que puedan tener los ojos del entendimiento, para que puedan observar, para que puedan ver, para que puedan entender cuáles son las riquezas, cuál es el poder que está a disposición nuestra, que resucitó a Cristo de los muertos. Tienen que ver, no es solamente conocimiento teórico, conocimiento doctrinal en la cabeza, sino realmente entender y ver con los ojos y apreciar lo que tenemos realmente y terminar con una adoración como compartíamos la semana pasada en Romanos 11:33. El motor del amor de los coreitas era la casa de Dios. La casa de Dios. Dice el texto, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es una expresión extraña, el Dios vivo. Pero es una expresión profunda porque Dios es quien da vida y aliento y todas las cosas. Ningún Dios pagano puede dar vida ni puede hacer absolutamente nada. Tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen manos, pero no palpan, tienen nariz, pero no huelen, tienen pies, pero no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Él da vida y aliento y todas las cosas. Es el creador de todo. Pero ¿qué necesidad hay entonces en el Salmo de identificarlo con el Dios vivo? ¿Por qué? Como en otros lados no dice simplemente Dios, incluso en el mismo Salmo. Bueno, porque la esencia de la adoración, en este punto es importante, la esencia de la adoración y de estar en la casa de Dios no son los sacrificios, no es la actividad que se hace allí, sino la persona de Dios. Esto es lo que importa. No lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. No lo que sentimos, sino quién está allí para que nosotros adoremos. Es una expresión importante. Las dos veces que está utilizada en los salmos, interesante, la usan los coreitas. Aquí en el Salmo 84, pero la otra está en el tan conocido Salmo 42, con este texto tan precioso. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De hecho, iba a predicar sobre este texto, pero el Salmo 84 es lo que Dios puso en mi corazón. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí hay vitalidad. En esta expresión hay vitalidad. Y lamentablemente, hermanos, más a menudo de lo que creemos, venir a la casa de Dios es simplemente ver a la gente, hacer las cosas que hacemos en la iglesia, cantar los coros que nos gustan, con la melodía que nos gustan, ofrendar, escuchar, charlar, compartir cosas con los hermanos e irnos a nuestras casas. Por eso pienso que no nos importa mucho si hemos apagado el celular, o si llegamos tarde, o si tenemos la opción de quedarnos en casa porque viene una familiar y tengo que cocinar o lo que tenga que hacer, o tengo sueño, me quedo esa mañana. Estamos más enfocados en programas que en la persona. En los programas que ofrecemos a Dios que en la persona. Pero quizá nos cabe la exhortación que Esteban, antes de ser apedreado, hizo a los judíos
En Hechos capítulo 7, versículo 48 y hasta el 54 nos dice que ellos se llenaron de ira, pero en versículo 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Dios no habita en templos hechos de mano. Es lo mismo que le dijo Pablo a los atenienses en capítulo 17 de Hechos. Porque la costumbre del hombre es hacer íconos de lo que adora, lugares, cosas que puede ver y que puede palpar, pero pierde la esencia. Cuando Esteban dijo esto y les mostró que ellos llevaban un tabernáculo que era el tabernáculo de Moloc y de los dioses que ellos estaban siguiendo, ellos se llenaron de ira, dice el versículo 54, se sintieron identificados. Aún en el libro de Jeremías iban al templo y decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, pero realmente no obedecían a Dios. Os anunciamos. Es interesante porque 2 veces en el Nuevo Testamento esta expresión, el Dios vivo, 2 de las veces que está utilizada, se utiliza con relación al abandono de la idolatría. En Hechos 14:15, en Listra, cuando quisieron ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé, ellos dijeron, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Una noción, una comprensión, queridos hermanos, de lo que es el Dios vivo y verdadero, comenzará a cercenar y a destruir todo tipo de idolatría y todo concepto equivocado que tengamos de Dios, y va a descubrir en nosotros el verdadero afecto que tenemos que tener, que es el afecto por el Dios vivo. Conocer al Dios vivo. Estos hombres tenían conocimiento del Dios vivo y el motor para anhelar la casa de Dios y para sus afectos era esta comprensión del Dios que ellos adoraban. Debemos examinar la esencia de nuestro afecto, de nuestro amor por Dios. Recién mencioné que la esencia de la adoración y de estar en la casa de Dios no son los sacrificios, sino la persona de Dios. Cuando esto no es así, lo que ocurre es que en forma corporativa sucede lo mismo que ocurre en forma privada. Buscamos a Dios como un medio para conseguir algo de Él, en lugar de ser el resultado de lo que Él es. Es decir, buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar, antes de buscar a Dios por lo que realmente Él es. El salmista ama la casa de Dios por lo que Dios es y no por lo que puede obtener de Dios. Va a la casa de Dios porque allí está Dios, allí se puede encontrar con Dios, no porque quiere recibir algo a cambio. Y una de las cosas que el querido pastor John Piper ha recordado tan a menudo a esta generación en tantos de sus libros es que a menudo vemos a Dios como el mayor bien para nuestros propios fines. Es decir, vamos a Dios como aquel que puede conseguirnos las cosas que realmente queremos, en lugar de aquel quien es nuestro mayor fin. Mi alma tiene sed de Dios. Por eso Job, aún sin tener nada de la Biblia, dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él tenía esperanza en Dios y no en lo que Dios le podía dar, que es lo que suponía Satanás que Job tenía, que servía a Dios de balde. Dios no es el medio para lograr nuestros fines. Nos perdemos la mayor bendición del Evangelio cuando hacemos esto. La mayor bendición del Evangelio es que nosotros nos acercamos a Dios como adoradores y nosotros adoramos a un Dios verdadero, porque dice 1 Corintios 1:9, fuimos llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios se ha revelado en su Hijo, Dios es glorificado en su Hijo y nosotros disfrutamos a Dios cuando disfrutamos de su Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una breve aplicación y una ilustración que tenemos aquí. ¿Cuál es la razón
por la que sufrís el ser privado de la casa del Señor hoy? ¿Es que no podés darle algo para que Dios te dé a cambio? ¿Es que hay una sensación de que cuando yo iba a la casa de Dios tenía confianza de que las cosas iban a andar bien en la semana? ¿O que Dios iba a proveer para mí en la semana? ¿O que nada malo me iba a pasar? A mí me gusta pensar en esto porque otra vez los que dicen esto en el Salmo eran los conserjes. No eran los que ofrecían sacrificios, ni siquiera los que cantaban. Eran los que estaban en la puerta, eran los porteros. Y tenemos una preciosa ilustración y luego las otras dos partes del Salmo vamos a ir un poco más rápido. Como dije, esta es la parte que más nos dedicábamos tiempo, pero hay una ilustración y es la ilustración de la golondrina, el gorrión y la golondrina. Una golondrina y un gorrión. Son dos pájaros que se usan en este salmo. Están otra vez usados dos veces en el libro de Proverbios, en Proverbios 26:2. Allí dice, porque como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. También son usados los dos allí. Pero la golondrina es un pájaro, son dos aves pequeñas, obviamente, nosotros conocemos las dos, pero la golondrina es un pájaro de largo vuelo y el gorrión es un pájaro inquieto, lo conocemos aquí, anda saltando y va de un lado para otro. Sin embargo, pueden estar reposando en la casa de Dios, indefensos, como son la golondrina y el gorrión, estos pájaros pequeños que seguramente Cristo los tenía en mente cuando dice, no cae un pájaro en tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. ¿No se venden 5 pajarillos por un cuarto? Vosotros valéis mucho más que ellos. Indefensos, pero contemplados por Dios. Pero lo más notable, es que simples criaturas como el gorrión y como la golondrina están ahí. Están en la casa de Dios. Y esto es cosa como de envidia para el salmista. No podemos decir que estaba envidioso, porque no envidia a los pájaros, pero dice, ellos tienen el privilegio de estar en la casa del Dios vivo. Su sencillez y su oportunidad, la simpleza y la transparencia de estos dos pájaros, algo de lo que carecemos. Muchas veces carecemos de esta sencillez y esta transparencia. Y no podemos decir de corazón con el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Dios vivo. Vamos a ver al Dios vivo. O simplemente vamos a la casa de Dios. La expresión de sencillez de estos pájaros está acompañada por un doble asidero. El Rey mío y Dios mío. No sé a ustedes, pero a mí me hace acordar a Tomás. Que cuando Jesús le dijo, pon tus manos, mira mis manos y mi costado, pon tu mano a mí y mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y a mí me hace pensar esto, que cuando el salmista podía meditar en quién era el Dios vivo, él dijo, es mi Rey y es mi Dios. Y así como Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tomás, aquí también tenemos una bienaventuranza en el Salmo 84, en el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Son los que aman a Dios, los que habitan en tu casa. ¿Es realmente la casa de Dios porque está Dios allí, tu afecto? Hay otra cosa que mostramos cuando venimos a la casa de Dios. Hay otra cosa que mostramos cuando venimos a la casa de Dios porque amamos a Dios realmente. Es nuestro temor a Dios o nuestra reverencia a Dios. Dice esto en versículos 5 al 8. Tiene que ver con la reverencia. Tenemos, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, un coro que cantamos nosotros. Y esto es así porque cuando el afecto no es Dios, el afecto está en nosotros. Pero el salmista dice, bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Esta independencia del salmista ha desaparecido. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza en nosotros mismos y en lo que yo puedo dar a Dios para ver lo que puedo obtener de Él, está indicando que la confianza está en mí mismo. Cuando el afecto no es Dios, yo soy mi afecto. Cuando yo dejo de amar a Jehová, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, yo dejo de amar a mi prójimo como a mí mismo, aunque me sigo amando a mí mismo.
pero no estoy amando a Dios en primer lugar. Por eso el hombre que teme a Dios tiene su fuente de fortaleza en Dios mismo, que tiene en ti sus fuerzas. ¿De dónde saca toda su fortaleza? ¿De dónde saca todo su aliento? Del mismo Dios. Y por eso, porque viene a la casa del Dios vivo, porque tiene su fuerza en el Dios vivo, porque tiene su fortaleza y sus fuerzas salen de este Dios a quien adora, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado, no hay diferencia con su gozo del domingo. No es una cosa el domingo y otra cosa en la semana, sino que realmente toda su semana es afectado por esto. No solamente esto, se encuentra por encima de las circunstancias, lo dice allí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, aunque esto probablemente tenía que ver con el proceso de peregrinaje que tenían estos hombres o estas personas que iban allí atravesando un valle de lágrimas y tiene que ver es una expresión que no está muy bien definida en lo que realmente significa, pero lo que claramente está implicando es que no hay aflicción, no hay circunstancia para el hombre y la mujer que ama al Dios que está en esta casa, que no la pueda transformar, que no la pueda cambiar para beneficio. Lo cambian en fuente. Por eso evidencia avance en su vida espiritual y no estancamiento. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esto hace el hombre que tiene temor de Dios. El hombre que tiene temor de Dios no es una persona que es como un monje que está en un lugar escondido, no, tiene sus fuerzas en Dios. Es una persona que puede estar por encima de sus circunstancias y es una persona que está avanzando en su vida espiritual, tiene una dependencia de Dios. Mira a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y es transformado de gloria en gloria. Tiene una transformación. No tiene solamente un conocimiento de las cosas que tiene que cambiar en su vida, sino que las cosas que tiene que cambiar en su vida, puede ver el progreso en su vida de cómo han cambiado. ¿Dónde está reflejando a Cristo en su vida? En su temperamento, en sus temores, en sus orgullos, en sus descuidos, en su indisciplina. Hay cambios en su vida que son evidentes. Va de poder en poder. Y obviamente tiene la confianza en que Dios lo va a escuchar. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Sabe que Dios lo va a escuchar. No porque va el domingo a la iglesia. No es que Dios lo va a escuchar por eso, Señor, hoy es lunes, ayer estuve en la iglesia y por eso te pido que me ayudes, que obres en esto, porque ayer cumplí. No, no lo hace por eso, sino que es el resultado de amar a Dios. Tiene deseo de tener comunión con Dios. Y por eso las oraciones que hace ya no son las oraciones que llegan al techo, porque no va a la presencia de Dios a orar para recibir algo, sino que va en la posición que tiene, que es un hijo amado. Y entonces puede orar con confianza. Y finalmente, queridos hermanos, en el Salmo vemos que un hombre que tiene su afecto en la casa de Dios, ama a Dios, reverencia a Dios, pero también definitivamente, y está relacionado con lo anterior, confía en Dios. Confía en Dios. Creo que una vez que entendemos quiénes son los que escriben este Salmo, como lo dije al principio, me pareció importante, o que están involucrados en el contenido de este Salmo, los coreitas, yo creo que el versículo 10 tiene otro significado. ¿Notaron? Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El versículo 10 tiene un sentido completamente distinto, ¿verdad? Ellos no cambiarían por nada del mundo su preferencia. Ellos quieren estar en la puerta de la casa de Dios. No importa que no pueda cantar. No importa que no pueda ser quien ofrece los sacrificios. Yo quiero estar en la casa de Dios. Yo escogería esto, aunque no pueda cantar, aunque no pueda ofrecer sacrificios, pero prefiero esto antes que no estar en este lugar. Prefiero estar un día aquí disfrutando de esto, del Dios vivo. Prefiero disfrutar un día del Dios vivo que 1000 disfrutes que yo pueda tener fuera de este lugar. Prefiero tener un precioso día domingo con el Señor donde pueda adorarle, aunque el resto de la semana tenga dificultades y situaciones laborales y situaciones familiares y aflicciones, pero disfruto ir a la casa de Dios
Porque ese día es más importante que el resto de la semana. Esa adoración que le doy al Dios vivo es más importante que todo lo que me pueda pasar en la semana. Y lo escogería a eso, más que otra cosa. Esto es adoración. Es mi Dios. Es la casa de mi Dios, pero aquí es un poco distinto. Acá dice mi Dios. Allí es adoración. Aquí en versículo 10 es confesión. Es mi Dios. Este es el Dios a que yo adoro. Es como diciendo, ¿no quieres venir a adorar también? Este es mi Dios. Y no solamente es una confesión de confianza en Dios, sino también y muy especialmente, hermanos, es una decisión. Esta es una decisión. Yo escogería antes. Si me das a elegir, esto es lo que yo voy a hacer. Yo escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios. Es una decisión que marca la evidencia de valores, porque dice antes. Como dije, si me dan a elegir, elijo esto antes que esto otro. Pero escuchen, esta no es una elección heroica. ¡Wow! Los hijos de Coré. ¡Qué heroicos que son! Oh, yo quisiera ser como los hijos de Coré. Tú y yo tenemos que ser como los hijos de Coré. Esta no es una decisión heroica, esta es una decisión normal, donde nosotros escogemos siempre al Dios vivo primero que cualquier cosa. Nosotros lo adoramos, nosotros confiamos en Él, nosotros lo reverenciamos. Porque como dijo el pastor Charles Spurgeon, lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. Y así es. Y esta es la clase de personas que tienen confianza, hermanos. Son personas íntegras. Allí está, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Son personas íntegras, no están de compromiso en la casa de Dios, ni están representando de compromiso a Dios en la vida diaria. Andan en integridad. Son personas que andan en integridad porque son las personas que viven delante de Dios. Y esto es lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 8, haciendo las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Un hombre dichoso, un hombre feliz y una mujer feliz son hombres y mujeres que pueden confiar en Dios. ¿Amás a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Qué está haciendo esta pandemia en tu vida? ¿Está mostrando tus verdaderos afectos? Espero que sí. Si muestra que tu afecto es el anhelo por la casa de Dios, alabado sea el Señor. Pero si no es así, qué bueno es Dios que está mostrándote lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Déjenme terminar con una anécdota preciosa que relata el pastor Ligon Duncan de una iglesia presbiteriana en Mississippi. Dice, recientemente en la puerta del templo, uno de nuestros ancianos de mayor edad me dijo, pastor, tengo 88 años y vengo a esta iglesia desde que era un niño. Quiero que sepa que a veces no puedo salir los domingos por la noche. A veces la gente me trae aquí, pero no puedo salir los domingos por la noche. Y yo quiero decirle, pastor, que me rompe el corazón no poder estar aquí cada vez que abren las puertas. Y dice el pastor, sus ojos empezaron a brotar lágrimas porque amaba estar en los atrios del Señor con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Y sus ojos lloraban. Y dice el pastor, mis ojos también comenzaron a llorar, porque este hombre de 88 años hablaba de su deleite por estar en la adoración de Dios, en la casa de Dios. Y el pastor Duncan pregunta, ¿no debería ser esta nuestra actitud también? Que Dios nos ayude. No hay más afecto más precioso que el afecto por Dios y por Jesucristo. Quizá estás pensando, yo no tengo afecto por la casa de Dios, pero no tengo ni afecto por Dios en la semana. La Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, derrama su corazón, derrama su amor en nuestros corazones una vez que nosotros somos justificados por la fe.
Y quizá nunca has sido justificado por la fe. Quizá tu religión es solamente venir a la iglesia y estar aquí en este lugar, pero no es amar a Dios de todo corazón. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos lleva al Dios vivo. Él es el autor de la vida. Y si te arrepentís de tus pecados, tu alma va a tener sed de Dios, del Dios vivo, y vas a echar de tu vida todas aquellas cosas que son pasajeras, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendito seas por este precioso salmo y rogamos que examines nuestras vidas. Valoramos tu casa, te valoramos a ti, Señor, y si la ausencia o la abstinencia que estamos teniendo, este aislamiento que estamos teniendo, pone en evidencia que estamos cómodos, oh Señor, cambia nuestros afectos para que podamos adorarte en verdad y para que nuestras vidas puedan ser distintas una vez que volvamos aquí, que realmente te amemos y te adoremos como tú lo mereces. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho.